¿Todos bien ahí la pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, esta es la última clase que tenemos, el último seminario. Es un tema asociado a la hematología, pero que es otra especialidad que se llama medicina transfusional. La medicina transfusional es la especialidad del manejo de todo lo que tenga que ver con la sangre y con las células, el tratamiento celular. Y es otra especialidad. Me toca a mí darla porque aparte de ser hematólogo, yo soy especialista en medicina transfusional, así que voy a tratar de llevarlos por el mundo de la medicina transfusional para que lo entiendan de una manera práctica y fácil. Entonces, ¿cómo se organiza la medicina transfusional en la Argentina? La organización de la medicina transfusional en el país está basada en una ley que es la Ley Nacional de Sangre, la 22990, que regula todos los aspectos de la medicina transfusional y en general, desde el punto de vista estructural, la dividimos en un nivel pretransfusional, que tiene que ver con la hemodonación, el nivel transfusional, que es el uso del producto, que pueden ser plaquetas, puede ser plasma, puede ser rojos o puede ser crioprecipitados, entre otras cosas, y el post-transfusional, que es el control fundamental tanto del donante como del receptor. La hemodonación en la Argentina, en nuestro país, tiene tres características. Tiene que ser altruista, es decir, no es paga, ¿sí? Debería ser frecuente, cosa que no es, pero debería ser frecuente, y debería ser voluntaria. Estos dos últimos puntos, lamentablemente, en la Argentina no se cumple. En la Argentina es altruista, ¿sí? A nadie le pagan en general por donar, aunque lamentablemente todavía hay gente que tiene que recurrir a personas pagas para que vayan a donar, pero en general es altruista. El problema es que no es frecuente, ¿no? La gente no se acerca frecuentemente, sino solamente cuando necesita a alguien sangre, y tampoco suele ser voluntaria porque habitualmente es de reposición, es decir, la gente se acerca al banco de sangre para reponer o cuando algún familiar, algún conocido lo necesita. ¿eh? En general debería ser frecuente, la mayoría de las personas puede donar 2 o 3 veces por año, sería lo ideal, y debería ser voluntaria, es decir, que solamente la persona se acerque sola, sin que sea para reponer sangre que alguien necesita en un momento particular. Eso sería ideal, que se lograra. Hasta el momento solamente 5 a 10% de las donaciones son voluntarias. La selección es la primera etapa de la pretransfusión, ¿sí? La selección del donante es una etapa muy importante desde el punto de vista de la seguridad transfusional, ¿sí? La selección se hace a través de siempre la posibilidad de autoexclusión, es decir, darle un papel al donante en el cual se le aclare que se puede autoexcluir, que no es obligatorio donar. Eso se lo damos antes de donar, antes de incluso empezar a llenar el formulario, que es un formulario obligatorio que todos los donantes tienen que llenar. Hay que recordar que la donación no es un derecho humano, ¿sí? Sino que es básicamente un acto de buena disposición o disponibilidad altruista, ¿sí? Para donar un tejido que en este caso es sangre, ¿sí? Pero no es un derecho, es decir, el hecho de acercarte a un banco de sangre no obliga al banco de sangre a aceptarte como donante. ¿Por qué? Porque hay determinados criterios que están basados en la ley de sangre que hacen que se deba excluir a algunos donantes por riesgo de determinadas cuestiones. Primero, una de las preguntas que está siempre es la medicación. Se trata de evitar que donen pacientes que han usado tratamiento con etretinato, es decir, ácido isotretinoínico, o atra, que lo usamos nosotros en leucemia mieloblástica aguda M3, pero también se usa en
en el acné, pacientes que están en tratamiento con medicación para la próstata. La mayoría de los medicamentos para la próstata deben ser suspendidos al menos un mes antes. Beta bloqueantes, porque tiene que ver con la respuesta a la hipovolemia que los beta bloqueantes justamente inhabilitan. Por lo tanto, está contraindicado donar con beta bloqueantes. Hipoglucemiantes orales y antiagregantes. No está contraindicado donar con antiagregantes, pero no se puede donar plaquetas específicamente por féresis, y las plaquetas no van a ser utilizadas si el donante está tomando antiagregantes. Las infecciones menores se refiere a cualquier tipo de proceso infeccioso agudo, fundamentalmente bacteriano, dentro de los 15 días de la transfusión. Esos pacientes no pueden donar. Todos los pacientes que hayan tenido enfermedad de transmisión sexual a repetición o hepatitis después de los 10 años de edad, hepatitis virales, no pueden donar. La vacunación previa, ahora la vamos a ver, cuáles son los pacientes que hay que, digamos, postergar la donación. Cirugía y endoscopía, fundamentalmente dentro de los 6 meses no se puede donar. Piercing y tatuajes 12 meses. Esto tiene que ver con el riesgo de enfermedades de transmisión por sangre, ¿sí? Fundamentalmente virales, fundamentalmente el HIV. Control clínico, fundamental antes de la donación, se realiza en todo paciente, en toda la selección de los pacientes. El control clínico es de rutina. ¿Qué significa? Aparte de hacer el interrogatorio que hablamos antes, el control clínico tiene que ver con la toma de la presión arterial, la toma del pulso, la evaluación de las venas, y también esto que está acá, el peso, que tiene que tener más de 50 kilos, el control de la hemoglobina y el hematocrito, que se hace habitualmente en el lugar a través de distintas técnicas, pero tenemos aparatitos que nos permiten evaluar esto con solamente una punción de dedo. Y falta acá la edad del paciente, que en teoría tiene que tener entre 18 y 65 años. Los pacientes de menos de 18 años pueden donar, pero con autorización de sus padres, y los mayores de 65 años con un certificado médico del médico de cabecera que autorice la donación. Hablaba de las vacunas que son sueros, la triple viral, la de la fiebre amarilla, la Sabin, la BCG, es decir, vacunas que son a microorganismos vivos o atenuados, ¿sí? En este caso atenuados, 15 días. ¿Sí? Es decir, que desde la colocación de la vacuna recién se puede donar después de esos 15 días. En caso de rubiola y varicela zoster son 30 días. Y en el caso de anticuerpos, vacunación pasiva con sueros con anticuerpos anti-hepatitis B, y el suero de la rabia, la vacuna de la rabia, es un año la prórroga para donar. Los pacientes que tienen contraindicada la donación de por vida son los pacientes que hayan tenido, como dije antes, hepatitis viral después de los 10 años, que hayan tenido chagas, brucelosis, que tengan HIV, que tengan HTLV, virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, aunque actualmente... Profe, disculpe. Sí. Hay un chico en sala de espera. Aunque actualmente con el tratamiento se logre controlar y hacer desaparecer el virus de la hepatitis B o de la hepatitis C, todavía está contraindicado que esos pacientes donen. Como les dije antes, enfermedades de transmisión sexual a repetición, estamos hablando de sífilis, gonorrea o alguna otra enfermedad de transmisión sexual a repetición. El Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad degenerativa por priones, y el uso de hormona hipofisaria entre el 1958 y 1986. ¿Cuáles son los tipos de donación? ¿Cómo se puede donar?
Sangre, bueno, se puede donar sangre entera a través de la hemodonación tradicional con una venopunción, o se puede donar distintos productos a través de la féresis. La féresis te permite donar, por ejemplo, solamente plaquetas o solamente plasma, ¿sí? Actualmente lo hemos utilizado, por ejemplo, ahora en la pandemia de COVID, ¿sí? Pero el paciente también puede donar plasma para otros motivos, como por ejemplo la PTT congénita, ¿sí? Y también, por supuesto, se puede donar células madre a través de la féresis. Después de la donación, otro medio de protección al donante es la autoexclusión postdonación, es decir, una vez que el paciente dona, también puede explicitar, ¿sí?, por vía escrita, que no se use su sangre por motivos personales, digamos, ¿sí? Si el paciente no se animó a justamente no seguir o no proseguir con la donación, los bancos de sangre le tenemos que dar la posibilidad de autoexcluirse después de haber donado. Esto también justamente para evitar cualquier tipo de sugestión o de presión que reciba del potencial beneficiario de la donación. Los productos que obtenemos de una donación de sangre entera son 3 fundamentales: concentrado de glóbulos rojos, plasma rico en plaquetas, que en definitiva nos va a dar 2 productos que son el plasma fresco congelado, ¿sí?, y por supuesto el concentrado de plaquetas, ¿sí? Esto se logra a través de la centrifugación. Se centrifuga sangre total. De esta centrifugación se obtiene, por una parte, una bolsita de glóbulos rojos con un hematocrito alto, es decir, desplasmatizada, un 80% de hematocrito más o menos, y una bolsita con plasma rico en plaquetas. Esta bolsita de plasma rico en plaquetas se vuelve a centrifugar, y de esa centrifugación se obtiene fundamentalmente el plasma fresco congelado y el concentrado plaquetario, ¿sí? Es decir, que con una sangre total voy a obtener glóbulos rojos, plasma y plaquetas, ¿sí? El plasma fresco congelado es el que se congela, se pone en un freezer a menos 18 grados por lo menos. La mayoría de las veces lo ponemos en un ultra freezer a menos 80 grados, dentro de las 8 horas de realizada la donación, ¿sí? El plasma de 24 horas es el que se guarda en una heladera para utilizarlo dentro de las 24 horas. La verdad que esto no se hace habitualmente en los bancos de sangre. Y el crioprecipitado se obtiene a través de la descongelación del plasma fresco congelado, la centrifugación del plasma fresco congelado, descongelado, perdón. Se obtiene un crioprecipitado, que es el precipitado de los factores fundamentalmente de la coagulación, el factor 8 y el factor de von Willebrand, que bueno, para eso es sobre todo que se utiliza el crioprecipitado. Del plasma también se puede obtener lo que son los hemoderivados, ¿sí? Estos son hemocomponentes, y los hemoderivados que se obtienen en fábricas, digamos, de hemoderivados, que en la Argentina está en la Universidad Nacional de Córdoba, del plasma fresco congelado que donan los bancos de sangre de la Argentina, se obtiene la albúmina humana, las gamma-globulinas, ¿sí?, y los concentrados de factores de la coagulación. Albúmina, ¿sí?, se usa fundamentalmente en pacientes con hipoalbuminemia severa e insuficiencia renal. Las globulinas se usan en déficit de gamma-globulinas, fundamentalmente en pacientes inmunodeficientes, con inmunodeficiencia primaria o secundaria, y los factores de la coagulación se utilizan en pacientes con hemofilia, por ejemplo, o con enfermedad de von Willebrand grave. Las hemofilias pueden ser cualquiera de las 3, hemofilia A, hemofilia B o hemofilia C. En cuanto a la postdonación, ¿cómo está organizada? Bueno, la autoexclusión postdonación, que ya les mencioné. ¿Y qué es lo que se hace con el producto? ¿Sí? Se lo analiza, se hace un análisis serológico
para darle mayor seguridad, se hace un análisis inmunohematológico y se procede a la conservación del producto hasta su utilización, ¿sí? El análisis serológico tiene como objetivo evitar la transmisión de fundamentalmente infecciones asociadas a la hemodonación, como son la sífilis. Realizamos tamizaje por BDRL, la brucelosis a través de Hutchinson, Chagas a través de dos técnicas, ¿sí? El HAI, que es la hemoaglutinación, y el ELISA. Hepatitis B a través de la detección de antígenos de superficie y el anticore, dos técnicas también se utilizan. Virus de hepatitis C, se utiliza IgG por ELISA o se utiliza PCR NAT. Actualmente lo que más se utiliza por ley es el NAT, es decir, la detección por PCR. Ahora vamos a ver qué ventaja tiene eso. El ELISA P24 de HIV, aunque actualmente ya se está utilizando por PCR el NAT, y HTLV 1 y 2 por ELISA, ¿sí? Todo esto es para evitar justamente la transmisión de todas estas infecciones a través de la sangre, que realmente en la actualidad es extremadamente segura y el riesgo de transmisión de cualquiera de estas infecciones es prácticamente nulo, ¿sí? La inmunohematología, ¿para qué sirve? Sirve para detectar y caracterizar, clasificar la sangre según sus sistemas. Recordemos que hay clasificado 33 sistemas de grupos y 7 colecciones, pero los más importantes son el grupo ABO, que ya lo conocen, el RH, que se clasifica en D, que es el RH que todo el mundo conoce, pero también hay otros antígenos de RH, como el E grande, el E chico, el C grande y el C chico, que también fenotipamos en la sangre del donante, el sistema KEL y el panel de anticuerpos, que tiene como objetivo detectar anticuerpos irregulares en el plasma del donante que pueden estar marcando algún tipo de inmunización o sensibilización previa en la sangre del donante, y también esto se hace el panel en el receptor para detectar sensibilizaciones en el receptor de la sangre que se va a utilizar para justamente detectar algún anticuerpo específico contra algún sistema. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? Escucho muy bajo. ¿Los asmáticos pueden donar? Los asmáticos sí pueden donar, salvo que tengan una crisis de asma en el momento, ¿no? O que hayan estado con crisis muy seguidas en las semanas previas a la donación, pero los asmáticos pueden donar. Bueno, acá tenemos una explicación de qué son los grupos A, B, O. Recuerden que los antígenos ABO son antígenos que son básicamente derivados glucídicos, ¿sí? Son cadenas de hidratos de carbono que están tanto en células del glóbulo rojo como también en otras células del cuerpo humano, a diferencia del RH, que está solamente en los glóbulos rojos y es proteica, es un polipéptido. El grupo ABO se clasifica en A, B, AB y 0, ¿sí? O los antígenos presentes en la superficie van determinando qué tipo de grupo tenemos. Y por supuesto, por ejemplo, acá abajo tienen la correlación, y que tenga grupo A va a tener anticuerpos anti-B, el que tenga B va a tener anticuerpos anti-A, el que tenga AB no va a tener ningún anticuerpo, y el que tenga 0 va a tener anticuerpo A, anti-A y anti-B, ¿sí? Eso va a definir con qué vamos a transfundir a cada uno de los pacientes. Lo vamos a transfundir con los glóbulos rojos correspondientes para que no tengan anticuerpos contra ese glóbulo rojo. Entonces, si el paciente es A,
va a recibir solamente A positivo, va a recibir solamente A positivo, A negativo, 0 positivo o 0 negativo. Si es A negativo, va a recibir A negativo o 0 negativo. Si es B negativo, B positivo, va a recibir B positivo o B negativo, 0 positivo o 0 negativo. ¿Sí? Es decir, tenemos que transfundir glóbulos rojos que no tengan anticuerpos contra el B positivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Cuando hablo de positivo estoy hablando del antígeno D. No estoy hablando del antígeno E y C, que también los estudiamos. ¿Sí? Estoy hablando del RH, que es el antígeno D. ¿Sí? Estos son los paneles, los famosos paneles que les mencionaba. Este es un panel detector, el panel está constituido por células. Las células tienen antígenos de superficie predeterminadas. Entonces lo que hacemos es, en cada uno de estos tubitos, poner una gota del suero del receptor, ¿sí? Y del donante, porque se le hacen paneles a los dos, y lo que van a reaccionar las células es justamente en base a la presencia de determinados antígenos. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve para detectar, ¿sí?, anticuerpos en el suero del receptor o en el suero del donante contra determinados antígenos de grupos sanguíneos de menor frecuencia, ¿sí? Acá ven el KEL, el DAF y el KIT, son distintos sistemas de grupos sanguíneos. Les dije que hay alrededor de 30 sistemas de grupos ya predeterminados, ¿sí? Pero acá vamos a buscar los más importantes. ¿Para qué sirve esto? Es para detectar fundamentalmente lo más importante en el receptor, anticuerpos dirigidos contra determinados grupos sanguíneos que no son detectables con el estudio del ABO ni del RH, y para entonces seleccionar sangre que no tenga esos antígenos, porque si no los glóbulos rojos van a ser destruidos por esos anticuerpos. La reacción transfusional mayor es la que se produce entre los anticuerpos del receptor y los glóbulos rojos del donante, ¿sí? Por lo tanto, vamos a evitar transfundir a ese paciente con glóbulos rojos que tengan los antígenos a los cuales van dirigidos los anticuerpos. Con respecto a la conservación, los glóbulos rojos duran 35 días en heladera a 4 grados, las plaquetas se almacenan a temperatura ambiente siempre que el ambiente sea un ambiente normal, un ambiente normal es un ambiente de 21 o 24 grados, y el plasma se puede preservar hasta un año, al igual que los crioprecipitados, a menos 18 a menos 80 grados, es decir, que van congelados, ¿sí? Con respecto a la etapa transfusional, recuerden que empezamos con lo pretransfusional, acá empezamos con la etapa transfusional. El banco de sangre se encarga de recibir las indicaciones, ¿sí? de administrar las indicaciones y de recibir las solicitudes de transfusiones, ¿sí? Con respecto a los glóbulos rojos, recordemos que está totalmente confirmado que el uso restrictivo es el apropiado, que no se debe usar las unidades de glóbulos rojos para transfusión liberal, es decir, sin importar los 3 criterios que yo les mencioné en anemias, que definen la severidad. Recuerden que son el nivel de hemoglobina, las comorbilidades del paciente y la sintomatología del paciente. Para definir una transfusión tenemos que definir la severidad de la anemia no solamente por la hemoglobina, sino basado en las comorbilidades de ese paciente y en la sintomatología de ese paciente. Sabemos que en las anemias crónicas los pacientes están adaptados y pueden no tener ningún síntoma, tener muy poquitos síntomas, a pesar de tener hemoglobinas muy bajas. Esos pacientes, a pesar de que tienen menos de 7 gramos de hemoglobina, a veces no es necesario transfundirlos. Por eso acá dice, hemoglobina menor de 7, apropiado para pacientes críticos a
asintomáticos, pero estamos hablando de críticos, no cualquier paciente. Es decir, no vamos a transfundir a todos los pacientes que tengan menos de 7 gramos de hemoglobina, vamos a transfundir a los pacientes críticos con menos de 7 gramos de hemoglobina. ¿Cuáles son los pacientes críticos? Son los pacientes que tienen comorbilidades, por ejemplo, que son cardiópatas, o que tienen cardiopatía coronaria, o que tienen insuficiencia respiratoria, ¿sí? Si el paciente está asintomático y no tiene comorbilidades, lo que hay que hacer es estudiar por qué tiene esta anemia, ¿sí? Y definir en base al estudio de la anemia cuál es la mejor conducta. Si el paciente tiene 7 de hemoglobina, 6 de hemoglobina, 5 de hemoglobina, pero es una anemia ferropénica, la conducta es darle hierro, no transfundirlo. Si es megaloblástica la anemia, la conducta es darle ácido fólico más vitamina B12, no transfundirlo. Si el paciente obviamente no es crítico ni sintomático. Si tiene muchos síntomas, el paciente está disneico, tiene palpitaciones, tiene hipotensión ortostática, por supuesto que hay que transfundirlo, no hay ninguna duda, ¿sí? Entre 7 y 10 de hemoglobina va a depender muchísimo la situación clínica del paciente y las comorbilidades, como les mencionaba antes. Y más de 10 prácticamente siempre es de uso inapropiado la transfusión, salvo el caso de una hemorragia aguda, en el cual la hemoglobina, por supuesto, en una hemorragia aguda, tiene muy poca utilidad. Lo importante es la clínica del paciente, la clínica de la hipotensión, del shock hipovolémico, y en base a eso vamos a definir la transfusión. Pero por eso vuelvo a repetir, recuerden la tríada de severidad de anemia, que no es solamente la hemoglobina, no es solamente mirar un laboratorio y mandarla a transfundir, sino es ver a pie de cama cómo está el paciente, qué clínica tiene y qué comorbilidades tiene el paciente. Con respecto a la cirugía electiva, no hay que tomar un umbral para definir una transfusión, ¿sí? Es decir, un paciente no necesita un nivel puntual de hemoglobina para ser operado, no necesita 10 gramos de hemoglobina para operarse, todo va a depender de cuál sea la evaluación prequirúrgica individual para cada paciente, en eso va a estar trabajando el hematólogo, y por supuesto las comorbilidades como yo les mencionaba. Si el paciente tiene menos de 8 gramos de hemoglobina, lo habitual es tratar de estudiar la anemia para resolver y llevarlo a un umbral seguro de hemoglobina para evitar cualquier tipo de descompensación quirúrgica o postquirúrgica. Para eso hay que estudiar la anemia, ¿sí? Si la cirugía es urgente y el paciente tiene menos de 8 gramos de hemoglobina, habitualmente se transfunde y va a cirugía. Si el paciente tiene entre 8 y 10 gramos de hemoglobina, habitualmente lo que se hace es disponer de unidades condicionales, es decir, disponer de unidades de glóbulos rojos, pero que no se usan en forma preventiva, sino que se llevan a quirófano ante la eventualidad de presentar algún sangrado quirúrgico el paciente dentro del quirófano. En cirugía cardiovascular, habitualmente lo que se hace es manejarse igual que en otro tipo de cirugías. No se toma un punto de corte para definir una transfusión. Sí, en hemorragia masiva, por supuesto, se transfunde en base a determinados protocolos. Siempre que haya una pérdida de más del 30% de la volemia, si tiene hemoglobina menos de 7 o el paciente tiene comorbilidades, como veníamos mencionando. En pacientes con anemias arregenerativas, por ejemplo, que estén recibiendo radioterapia o quimioterapia, los puntos de corte pueden ser más altos, dependiendo fundamentalmente de la sintomatología del paciente, ¿sí? Recordemos que los pacientes que están con tratamientos oncológicos son pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado y son pueden progresar rápidamente o profundizar rápidamente la anemia en poco tiempo, y por eso por ahí los puntos de corte son un poco más altos. Con respecto a las pacientes embarazadas, solamente si la paciente está sintomática y la sintomatología es significativa, lo que hay que tomar fundamentalmente es el estudio de la anemia. Si tiene menos de 7 gramos de hemoglobina, se puede transfundir,
pero siempre y cuando no se pueda resolver de otra manera la anemia. En 8 a 10 gramos realmente es muy raro transfundir a una paciente embarazada, no se suele transfundir, lo que hay que hacer es estudiar la anemia y definir el tratamiento más apropiado. En pacientes pediátricos, más de 10 gramos es extremadamente raro que se transfunda un niño. Entre 7 y 10 gramos va a depender de la situación clínica del paciente, y en menos de 7 gramos es lo más habitual, dependiendo de las comorbilidades y de la situación clínica del paciente. Es muy parecido a lo que sucede en el adulto. Con respecto a las plaquetas, recordar que la cifra de plaquetas del paciente es importante, pero no es definitiva, ¿sí? Lo más importante es definir la causa de la trombocitopenia. Hay que valorar también la presencia de anemia o presencia de alteraciones de la coagulación. Los pacientes que están muy anémicos y que tienen las plaquetas muy bajas tienen mayor riesgo de sangrado. Y por supuesto los pacientes que tienen trastornos de la coagulación asociadas tienen mayor riesgo de sangrado. Por eso también puede definir una conducta transfusional profiláctica con plaquetas antes. Y la situación clínica fundamental, si el paciente sangra, ¿sí? Eso es lo más importante, si el paciente está sangrando en este momento. Y como les decía, la causa es lo más importante, la causa de la trombocitopenia para definir transfusión en plaquetas. Acá, como digo, la trombocitopenia por sí sola no es indicación de transfusión, eso se le tiene que meter bien en la cabeza, ¿sí? Cuando el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas y está sangrando activamente y consideramos que el sangrado está directamente relacionado con la hemorragia, ojo con ese punto, no es sangrado y plaquetas menor de 50.000, sino sangrado en relación directa con la trombocitopenia, o puede tener 50.000 o más, pero la función plaquetaria es anormal. Por ejemplo, un paciente que sangra en una cirugía porque no le suspendieron la aspirina. Bueno, esa es una indicación clara de transfusión de plaquetas. Ahí no importa el valor de las plaquetas. El paciente sangra, tiene plaquetas bajas o está tomando aspirina, hay que transfundirlo, ¿sí? Siempre y cuando esa hemorragia tenga relación con la trombocitopenia o con la toma de antiagregantes. Prevención en cirugía o procedimientos invasivos solo cuando las plaquetas están entre 20.000 y 50.000. En cirugía cardiovascular el punto de corte es 80.000, estoy hablando de bypass coronario, por ejemplo, o cirugía de válvulas, reemplazo valvular. Neurocirugía, 100.000 plaquetas es el punto de corte, ¿sí? Para profilaxis, es decir, transfusión de plaquetas en pacientes que no sangran, pero tienen trombocitopenia, habitualmente el punto de corte es de 10.000 plaquetas. En aplasia o hipoplasia medular es de 5.000 plaquetas, porque tienen menos riesgo de sangrado. En pacientes con enfermedades oncohematológicas que tienen fiebre, este punto de corte puede subir a 20.000, ¿sí? O sea que se transfunden antes porque, como les decía, depende mucho también del estado clínico del paciente, de la presencia de fiebre, de infecciones, que puede hacer que el riesgo de sangrado sea mayor. Con respecto a los factores de riesgo, lo que hablábamos, la anemia, la edad del paciente, la presencia de hipertensión descontrolada, infecciones muy graves, mucositis, coagulopatías, pacientes trasplantados, pacientes con esplenomegalia, pero generadas por alguna enfermedad oncohematológica fundamentalmente, antiagregación plaquetaria, o intervenciones en sistema nervioso, oftalmológicas, o algún estudio invasivo que genere sangrado y el paciente está trombocitopénico, obviamente es una indicación para transfusión. ¿Cuáles son las contraindicaciones para transfundir plaquetas? Bueno, primero la PTI, empecemos de abajo, ¿sí? La púrpura trombocitopénica idiopática sin sangrado, ¿sí? Si el paciente tiene una PTI y no está sangrando activamente, por más que tenga 0 plaquetas, no hay que transfundirlo. ¿Por qué? Porque ahí la causa es inmunológica. Lo que hay que hacer es empezar el tratamiento rápidamente para que suba las plaquetas.
Si el paciente tiene un sangrado importante, hay que transfundir aunque sea una PTI. Estoy hablando de una hemorragia digestiva, una hemorragia pulmonar, cualquier tipo de sangrado mayor, como lo definimos en la clase de diátesis hemorrágica, indica transfusión de plaquetas. Hemorragia no producida por trombocitopenia o alteración de la función plaquetaria, ahí las plaquetas no tienen ninguna indicación. En la púrpura trombótica trombocitopénica y síndrome urémico hemolítico no hay que transfundir porque aumenta el riesgo de trombosis, salvo que la trombocitopenia sea muy severa y el paciente esté sangrando. En esos casos sí. La trombocitopenia inducida por heparina, el HIT, no debe recibir plaquetas porque justamente es un fenómeno protrombótico, como lo hablamos cuando mencionamos el HIT como efecto adverso por el uso de heparina no fraccionada, ¿sí? El plasma fresco congelado. Plasma fresco congelado tiene muy pocas indicaciones, ¿sí? Habitualmente en la coagulación intravascular diseminada no se debe usar en forma profiláctica o preventiva. Sí, si el paciente requiere un procedimiento invasivo o el paciente está crítico y habitualmente consangrado, esas son las indicaciones en CID para utilizar el plasma fresco congelado. Si el paciente tiene déficit de factores, lo que hay que usar habitualmente es no el plasma fresco congelado, sino el factor que requiere, ¿sí? Si tiene hipofibrinogenemia, tenemos que utilizar crioprecipitado o fibrinógeno. Si tiene déficit de múltiples factores, podemos usar plasma fresco congelado, pero cuando está asociado clínicamente a una hemorragia importante, si no, no se usa. Se puede usar en reversión de anticoagulación oral solamente en pacientes con sangrado, ¿sí? Con sangrado activo, severo, si no hay disponibles SP, que es el concentrado de factores de la coagulación, que en la Argentina la verdad que no lo tenemos fácil a los concentrados de factores de coagulación, que son recombinantes porque son extremadamente caros. Si el paciente entonces está anticoagulado y sangra, ustedes saben que tienen que usar plasma fresco congelado para revertirlo, porque es la forma más rápida de neutralizar justamente el déficit de factores, y se le agrega también la vitamina K. Y en pacientes pediátricos con sangrado severo, por supuesto que en todos los casos se usa plasma fresco congelado también. Otras situaciones en hepatopatía, si el tiempo de protrombina está por debajo del límite recomendado y va al paciente a alguna cirugía o el paciente sangra activamente, ¿sí? Y en cirugías cardiovasculares nunca se usa de manera profiláctica, solamente si hay hemorragia y el ring está en más de 1,5 del valor normal. Recordemos que el valor normal es 1 del ring. Si está por arriba de 1,5 y el paciente sangra y está en cirugía cardiovascular, entonces esa es una indicación. Básicamente las indicaciones son 3. Primero, que el paciente tenga un déficit de factores y esté sangrando activamente, que el paciente esté anticoagulado y esté sangrando activamente, o que el paciente esté anticoagulado o tenga un déficit de factores, por ejemplo, por una hepatopatía crónica, y tenga que ir a un procedimiento invasivo o esté sangrando activamente, ¿sí? ¿Queda claro esto? Hola. Sí, profe. Sí, profe. En enfermedades von Willebrand no se usa plasma fresco congelado, se usa crioprecipitado. En PTT congénita se puede utilizar plasma fresco congelado cuando la enfermedad está activa. En la PTT adquirida, que es la más frecuente, usamos recambio plasmático por féresis. Y si el RIN está prolongado en ausencia del sangrado, eso no indica plasma fresco congelado. Esto es un concepto muy importante. Si el paciente tiene un RIN de 10, por ejemplo, no le voy a dar plasma fresco congelado para revertirlo. En todo caso le puedo dar vitamina K, pero no le voy a dar plasma fresco congelado porque no sangra el paciente, entonces no tiene ninguna utilidad. ¿Sí? Recordemos que el plasma fresco congelado es un producto de la hemodonación que tiene riesgos como cualquier hemocomponente.
El plasma está contraindicado para usarlo como reemplazo de volumen. Nunca se debe usar como reemplazo de volumen, para eso están los cristaloides. Como líquido de sustitución en recambio plasmático, salvo en PTT, como les decía, o Good Pasture, que es para lo que lo usamos. Recambio plasmático es cambiarle el plasma completamente al paciente que está enfermo a través de un procedimiento que es la féresis, la plasmaféresis. O hay alteración de los estudios de la coagulación sin evidencia de sangrado, eso ya lo vimos, no hay que usar plasma ahí. Aporte de proteínas plasmáticas, para nada, y aporte de inmunoglobulinas, para nada. Para eso está la albúmina y las gamma-globulinas que se obtienen como hemoderivados, ¿sí? Y se usan con indicaciones específicas. Con respecto a la solicitud es esto es un esquema de solicitud para transfusión. Recuerden que es un documento de fundamental importancia, legal, tanto para el médico que lo pide como para el médico que lo recibe, que es el médico del banco de sangre, o el técnico del banco de sangre. El médico que lo solicita, que es el médico prestador, debe tener en cuenta que este documento lo ata legalmente a la transfusión, y es muy importante llenarlo en forma completa en todos los casos, ¿sí? Fundamentando el motivo de la transfusión y la urgencia de la transfusión. Esto es fundamental, ¿sí? La transfusión programada es cuando el paciente requiere, por ejemplo, unidades condicionales en quirófano, como les mencionaba hoy, pero no requiere una transfusión directa, ¿sí? Una no urgente es una transfusión dentro de las 24 horas. Eso es no urgente, dentro de las 24 horas. Reserva significa tener en alerta al sistema, ¿sí? Compatibilizar las unidades, tener compatibilidad de unidades ante la eventualidad de necesitar usar transfusiones en un paciente de alto riesgo. Urgentes dentro de las 3 horas. De extrema urgencia es inmediata, dentro de los 15 a 20 minutos. En los casos de extrema urgencia, el médico que pide la transfusión está dando el visto bueno para que no hagamos estudios de compatibilidad. Y por lo tanto, si el paciente, el receptor de esa unidad, tiene alguna reacción transfusional y la transfusión no estaba justificada como de extrema urgencia, el que va a responder legalmente es el médico que la pide. Tengan en cuenta esto, es muy importante, ¿sí? O sea que nunca se pide de extrema urgencia, salvo que la vida del receptor esté realmente en riesgo inmediato, ¿sí? Ejemplo, puede ser un politraumatizado, un accidente de tránsito con una hemorragia aguda severa, ¿sí? Puede ser un ejemplo de extrema urgencia, pero un paciente anémico habitualmente no es una justificación para extrema urgencia, ¿sí? Acá está la especificación que le hablaba, ¿sí? Acá dice, de extrema urgencia sin pruebas de compatibilidad. La responsabilidad por sensibilización y accidentes corresponde a quien solicita la transfusión, ¿sí? Con este carácter u omita los datos solicitados. Esto es muy importante, ténganlo en cuenta. Con respecto a la etapa post-transfusional, es decir, qué pasa después de la transfusión, tenemos que tener en cuenta que las transfusiones son un tipo de trasplante, ¿sí? Estamos injertando en un receptor un órgano que le es extraño. Por lo tanto, puede haber complicaciones agudas como complicaciones tardías. Las complicaciones agudas pueden ser reacciones de hipersensibilidad, que básicamente son reacciones alérgicas. Esas reacciones alérgicas suelen ser generadas por el plasma de la unidad. Cuanto más plasma transfundamos, mayor es el riesgo de reacciones alérgicas, y pueden ir desde una congestión nasal hasta un shock anafiláctico. Con respecto a otras causas de complicaciones agudas, la reacción febril, es decir, fiebre posttransfusional sin hemólisis, ¿sí?
es un signo de alarma. Siempre el paciente, luego de la transfusión, hay que estar chequeándole la temperatura, porque, si el paciente hace una reacción febril, lo primero que tenemos que descartar es que no esté hemolizando y que no tenga una sepsis, ¿sí? Porque otras posibles causas de fiebre en una transfusión son la hemólisis, que tiene otra importancia, o la sepsis, ¿sí? Por lo tanto, si el paciente hace fiebre, tenemos que definir si está hemolizando o si está infectado. Con respecto a la hemólisis aguda suele ser consecuencia de incompatibilidad mayor, es decir, cuando transfundimos a un paciente cero, por ejemplo, que es cero el receptor con un glóbulo rojo A, un glóbulo rojo B, o un RH, va a generar una reacción hemolítica intravascular, ¿sí? Que va a producir una hemólisis aguda con fiebre, con ictericia, con hemoglobinuria, ¿sí? Puede tener hipotensión, se puede chocar, incluso con 10 centímetros cúbicos de sangre transfundida, el paciente puede descompensarse, puede hacer una CID y puede fallecer. Son complicaciones muy graves, habitualmente más de un 80% producto de errores en el sistema desde el punto de vista humano, errores en la compatibilización o errores en la selección de las unidades. La complicación aguda más frecuente en la actualidad es la sobrecarga de volumen. Por eso un concepto general muy importante es tratar de transfundir solamente si el paciente requiere la transfusión, no transfundir por las dudas y tratar de usar la menor cantidad de unidades posibles, ¿sí? Habitualmente lo que aceptamos en los bancos de sangre es transfundir una unidad por día. Excepcionalmente transfundimos 2 unidades, salvo situaciones muy particulares como una anemia muy severa en un paciente que está muy sintomático, hipotenso, en donde habitualmente podemos transfundir 2 unidades. Pero recuerden que hay muchos pacientes que pueden incluso descompensarse, hacer fallas cardíacas, edemas agudos de pulmón por transfusiones de sangre o de plaquetas o de plasma fresco congelado. Lo más frecuente es glóbulos rojos. Recuerden que la sangre entera no está disponible, no se usa. Lo que se usa son, como les dije, los 3 productos que obtenemos de la sangre entera, rojos, plasmas y plaquetas. La sangre entera podría llegar a estar indicada en algunos casos particulares, fundamentalmente en politrauma, pero no está disponible en general de manera directa, sino que hay que habitualmente hacer protocolos coordinando con el servicio de emergencia para disponer de sangre entera en casos particulares. Con respecto al TRALI, que es la reacción transfusional pulmonar, de daño pulmonar agudo, el TRALI es básicamente un síndrome de estrés respiratorio del adulto que se genera como consecuencia de neutrófilos activados a través de anticuerpos que están presentes en el plasma de la unidad donante. Son anticuerpos dirigidos contra los neutrófilos que los activan y producen una infiltración, una inflamación pulmonar con alta mortalidad y que habitualmente se relaciona con el uso de plasma, fundamentalmente de mujeres habitualmente que son mujeres que han tenido varias gestas y con cada gesta aumenta el riesgo de que generen este tipo de anticuerpos por sensibilización con sangre fetal, y esos anticuerpos pueden activar los neutrófilos del receptor y producir un síndrome de estrés respiratorio del adulto con una alta mortalidad. Por eso actualmente el plasma de los donantes femeninos, de las mujeres, lo usamos para donar al Centro de Hemoderivados de Córdoba para producir justamente albúmina, factor 8 y gamma globulina. La otra complicación puede ser la sepsis, es decir, que la unidad esté contaminada con bacterias y, bueno,
generemos una sepsis en el receptor. Realmente es muy rara esta complicación y se da sobre todo más con las plaquetas después de los 5 días. Si uno lo usa más allá de los 5 días porque justamente se almacenan a temperatura ambiente. Con el glóbulo rojo es muy raro, al igual que con el plasma, porque se almacenan, en el caso de los glóbulos rojos, a 4 grados y el plasma a menos 18, o sea que es muy raro que la bacteria sobreviva. En el caso de los glóbulos rojos se suele producir esa contaminación por una contaminación en la piel del donante, ¿sí? Cuando no se produce una buena higienización en la técnica de extracción de la sangre, y eso puede generar la contaminación de la bolsa. Igualmente es muy raro. Con respecto a las complicaciones tardías infecciosas, el virus de la hepatitis B, ¿sí? La hepatitis B, lo que tienen acá entre paréntesis son los periodos de ventana. Recuerden que los periodos de ventana son los periodos en los cuales uno puede transmitir una infección, ¿sí? Es decir, un receptor se puede infectar y puede no ser detectable por las técnicas diagnósticas habituales serológicas. Actualmente la ventana para virus de hepatitis B es de 60 días por las técnicas de ELISA modernas, es decir, 2 meses, y por técnica de NAT, es decir, PCR, de 10 días. Se acorta de 60 a 10 días el periodo de ventana, ¿sí? Es decir, cuando no podemos desvincular a un donante de riesgo de tener hepatitis B a través del interrogatorio, la serología va a tener un periodo de ventana por ELISA de 60 días y por PCR, por biología molecular, de 10 días. Para virus de hepatitis C, 12 días por NAT. El NAT actualmente, la PCR es obligatoria en la Argentina, así que a todos se le debería hacer virus de hepatitis C. HIV, ELISA de tercera generación, 22 días de periodo de ventana. El P24 tiene 16 días, es decir, 2 semanas. Y con el NAT, con la biología molecular, baja a 11 días, ¿sí? Realmente la posibilidad de contagiarse de HIV, hepatitis C y hepatitis B en la actualidad con todas estas tecnologías es menor de una transfusión en 2 millones. Por lo tanto, es extremadamente segura la sangre en relación a las hepatitis y al HIV. HTLV, una enfermedad rara, pero endémica en el norte de la Argentina, la detectamos por ELISA. Chagas, realmente hace décadas que no se produce un Chagas transfusional, porque tenemos una doble detección a través de JAI y de ELISA. Brucelosis lo mismo, ¿sí? Muy raro. Las enfermedades emergentes, el West Nile virus, que es un virus que invadió, digamos, Norteamérica, es un virus que genera un tipo de encefalitis. En la primera década del siglo XXI, y que actualmente en Estados Unidos se realiza la serología en todos los donantes. En Argentina todavía no es necesario. Lo mismo para el chikungunya, lo mismo para la malaria, que son otras complicaciones posibles de enfermedades infecciosas transfusionales. La babesiosis es una bacteria que reside dentro de los glóbulos rojos, que se llama Babesia microti, y puede generar una enfermedad hemolítica en el receptor. Esto no se detecta de ninguna forma, no es posible hacerlo por la serología, al igual que la leishmaniasis en los países tropicales. ¿Sí? La leishmaniasis es muy parecida a nuestro Chagas, ¿sí? Nada más que habitualmente se afecta más a la sangre en estos casos. Las tardías no infecciosas son todas muy raras, fundamentalmente el Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad por priones, una proteína que se transmite habitualmente desde la vaca, de la carne vacuna o de la carne de oveja, ¿sí? Hubo brotes de Creutzfeldt-Jakob
o variantes de Creutzfeldt-Jakob en el Reino Unido, que fueron muy importantes y que se definió y se sabe que se puede transmitir a través de la sangre. Por eso uno de los criterios para no aceptar un donante es haber tenido Creutzfeldt-Jakob. Es muy raro haber tenido Creutzfeldt-Jakob y haber sobrevivido, ir a donar sangre, pero bueno, es un criterio de descarte. Y también, por supuesto, haber recibido la hormona hipofisaria, esa que les decía, hasta el 83. ¿Por qué? Porque se relaciona el Creutzfeldt-Jakob con el tejido cerebral y bueno, eso puede ser un riesgo. Lo mismo que haber recibido unidades de sangre, haber sido transfundido en el Reino Unido, es un criterio para no aceptar un donante en la Argentina. La reacción hemolítica retardada, que se da en una media de alrededor de una semana a 10 días, es una posible causa de complicaciones dentro de la semana a 2 semanas. Se genera habitualmente por una reacción transfusional menor, es decir, un anticuerpo del donante hacia el receptor, o bien un anticuerpo del receptor hacia un grupo de baja expresión, un grupo sanguíneo menos importante. Y se puede prolongar incluso hasta 2 semanas la hemólisis. Por lo tanto, recuerden que en todo paciente que esté hemolizando hay que preguntarle acerca del antecedente de transfusiones dentro del mes anterior. Esta es la famosa anemia hemolítica aloinmune que conversamos en el seminario de anemia. La enfermedad de injerto contra huésped transfusional es una complicación extremadamente rara que se da habitualmente cuando se transfunde una unidad de glóbulos rojos habitualmente, o a veces de plaquetas, pero sobre todo de glóbulos rojos, que corresponde a un donante relacionado dentro de la familia. Por eso nunca se transfunde sangre entre familiares. Cuando ustedes le dicen vayan a donar para su papá o para su mamá, esa unidad nunca se va a usar para su papá o para su mamá, justamente porque aumenta el riesgo de esto que se llama enfermedad de injerto contra huésped transfusional, que es una complicación rara, pero que tiene una mortalidad de un 80%, y se debe justamente a los linfocitos del donante. Los linfocitos que están dentro de la unidad pueden atacar al receptor, a las células de los tejidos del receptor, como sucede en un trasplante de médula ósea, ¿sí? Nada más que en este caso es transfusional. Para evitar esto, muchos países realizan la irradiación de todas las unidades, irradian las unidades. Nosotros en Argentina irradiamos solamente las unidades que vamos a usar en familiares, porque no tenemos otra opción, porque no tenemos otro donante, o bien irradiamos unidades que van a ser usadas en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, que han recibido un trasplante de médula ósea o que tienen determinadas enfermedades como el linfoma de Hodgkin, que bueno, aumentan el riesgo de tener esta complicación. En esos casos irradiamos las unidades para matar todos los linfocitos y evitar que suceda esta complicación. Pero la forma más fácil de evitar esta complicación es segregando, digamos, las unidades para que no se utilicen en familiares de primero o segundo grado. La hemosiderosis transfusional es la acumulación de hierro que se genera por utilización de transfusiones de más de 20 unidades en un año, ¿sí? Eso es lo que se considera habitualmente como punto de corte para decir que un paciente tiene riesgo de tener un exceso de hierro. Recuerden que cada unidad de glóbulos rojos tiene 250 miligramos de hierro y que ese hierro no va a salir nunca más del cuerpo, salvo que no sea por sangrado o porque lo quelamos. Recuerden que el hierro, el metabolismo del hierro, no tiene una vía de salida natural del cuerpo y por lo tanto se acumula fundamentalmente en el hígado, en el páncreas y en el sistema nervioso central, y puede generar severos problemas, y me olvidé, en el corazón, puede producir severos problemas y alta mortalidad, fundamentalmente cardiovascular y hepática.
en esos pacientes que tienen transfusiones ya planificadas y que usan transfusiones frecuentes, habitualmente más de 1 o 2 por mes o 20 por año. Esos pacientes hay que controlarles la ferritina, y si la ferritina es mayor a 1000, habría que quelarlos, hay que darle quelantes para evitar la acumulación de hierro. La púrpura post-transfusión se produce habitualmente entre la primera y la segunda semana después de la transfusión, es extremadamente rara y se produce por anticuerpos dirigidos contra antígenos plaquetarios y suele ser transitoria y responder bien a los tratamientos con corticoides. Y no olvidar que una de las complicaciones más frecuentes es la sensibilización. Por lo tanto, la sensibilización significa generar anticuerpos contra algún antígeno o algún sistema de antígenos o grupos sanguíneos en cualquier receptor. Por lo tanto, tenemos que entender que solamente hay que transfundir a quien lo necesita. Fundamentalmente, tener mucho cuidado de transfundir gente joven que no necesita transfusiones, porque vemos cada vez más jóvenes que fueron transfundidas, por ejemplo, por servicio de ginecobstetricia a los 17 años y han desarrollado anticuerpos contra distintos sistemas que son menos frecuentes que los que estudiamos, que los que podemos estudiar, y eso les puede generar problemas a futuro cuando necesitan una unidad de glóbulos rojos y no la encontramos porque tienen anticuerpos irregulares. Por lo tanto, solamente transfundir si un paciente lo necesita, ¿sí? Y con esto estaríamos terminando la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, quedo a su disposición. Cualquier duda que tengan me pueden encontrar. Ya saben cuáles son los caminos para encontrarme. Me pueden hacer cualquier tipo de pregunta, no hay problema. Así que los despido y les deseo mucha suerte. No, profe, Vale, gracias. profe. Gracias.